Y vamos a dialogar con el decano del Cursa, Claudio Menecosi. Primero, bueno, saludarte, Claudio, y agradecerte por visitarnos acá en la radio. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. Buen día, Lucas, y a toda la audiencia. Bueno, el agradecido soy yo que me hayas invitado y siempre es una enorme alegría poder participar en tu programa. Bueno, comentanos un poco, la verdad que hay varios temas para dialogar, para charlar. Uno de ellos tiene que ver con el aniversario de la Universidad de Comahue, quien cumplió 50 años. Sí, exactamente. El día martes pasado se hizo en forma simultánea en la ciudad de Neuquén y en la ciudad de Viedma el acto por nuestros cumpleaños 50, por nuestro feliz aniversario. Estamos muy contentos. La verdad que, como yo publiqué en alguna de mis redes, fue una gran emoción poder estar, digamos, ser parte de esta universidad en su cumpleaños. Sobre todo por lo que la universidad representa para la región. Fue un acto muy muy importante porque participaron las máximas autoridades de las dos provincias, el gobernador de la provincia de Neuquén, la gobernadora de la provincia de Río Negro, el intendente de la ciudad de Neuquén, el intendente de la ciudad de Viedma y también, por supuesto, rector, vicerrectora, decanos y representantes de distintas organizaciones con las cuales trabajamos en forma permanente. Bueno, primero, ¿no? Analizar 50 años no se cumplen de un día para el otro, ¿no? Justamente, y en una institución universitaria pública, en donde todo el recorrido de su primer año hasta ahora se han recibido cantidades de alumnos y la importancia, ¿no?, de seguir de esa manera. Sí, como decía alguien por ahí que lleva las estadísticas actualizadas, la universidad en estos 50 años de existencia, digamos, en su conjunto, tiene 40.000 graduados, o sea, no hay ninguna duda de que la contribución al desarrollo productivo, social, en la región ha sido más que significativo y de esa forma muestra, digamos, la enorme presencia que tiene en ambas provincias. Yo siempre digo que la Universidad de Comahue tiene una enorme fortaleza, que es poder llegar a muchísimos lugares en la provincia de Río Negro, en Neuquén. Cuenta con 17 unidades académicas. La complejidad que significa eso es que, bueno, que es la universidad más extendida en el territorio. Está, digamos, asentado a lo largo de 600 kilómetros. Bueno, esto implica que su cuestión presupuestaria siempre necesite cada día más, por decirlo. ¿Por qué? Bueno, porque su enorme cobertura, su enorme complejidad, su problemática en la administración académica, los distintos perfiles en las disciplinas, implica que la universidad necesite permanentemente una inversión para seguir creciendo. De cualquier manera, más allá de los problemas que siempre hemos tenido en términos presupuestarios, la universidad sigue estando presente, sigue generando profesionales, graduados y recursos humanos para toda la comunidad, y como lo dijeron ambos gobernadores, es central para el desarrollo de ambas provincias. Y eso te iba a consultar, Claudio, del apoyo también, el trabajo colectivo, ¿no?, entre ambas provincias, entre Neuquén y Río Negro, porque a veces también es difícil, ¿no?, hacer dos jurisdicciones distintas, que a veces algunas leyes también son distintas, pero pudieron concretar en estos 50 años este funcionamiento que hoy en día tiene el curso. Sí, el curso de la Universidad de Comahue, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. En ese sentido, ¿no?, incluso quedó evidenciado en el acto la gran trabajo mancomunado que hay entre las dos provincias, entre las gobernaciones, entre los mismos intendentes, lo cual habla o da signos de que realmente esto es lo importante para poder seguir creciendo y avanzar en el tiempo. Y como dijo alguien por ahí, por otros 50 años más. Bien, y además, bueno, uno de los temas que tuvieron que luchar todas las universidades, también en este caso podemos incluir a todas, pero precisamente analizando el caso de la Universidad de Comahue, el tema de la pandemia, ¿no?, que ha traído distintos cambios, positivos, negativos, por supuesto, pero comentanos un poco la situación actual que se vive en el Comahue y por supuesto en el Cursa. Bueno, la Universidad de Comahue ha vuelto a una presencialidad que se denomina cuidada. Cuando digo cuidada es que no es una presencialidad como dejamos allá en marzo de 2020, cuando se inició todo este periodo de crisis sanitaria. La presencialidad cuidada implica, bueno, cumplir con algunas normas sanitarias a fin de poder cuidarnos, seguir cuidándonos. Entre otras cosas, te cuento que el día martes
empezamos, digamos, con un proceso de vacunación, porque se instaló en el CURSA un vacunatorio que va a estar abierto obviamente a toda la comunidad, pero fundamentalmente apunta a aquellos estudiantes que por ahí todavía no han completado su esquema de vacunación, y a todos los docentes, no docentes, y aquel que de alguna manera quiera continuar con este proceso, que ha dado cuenta de que ha ayudado muchísimo en este tema de la pandemia. Así que hemos vuelto con un esquema que se llama de clase segura, digamos, donde hay una serie de medidas que cumplir, como es el barbijo, la ventilación cruzada, y bueno, y lo que estamos tratando de garantizar, que si bien no hay aforo, mantener un distanciamiento, que es un poco el que sugiere el Consejo Federal de Educación para lo que ellos llaman una vuelta a la clase segura. Bueno, nosotros ya hemos empezado esta semana con las clases. Las clases obviamente se combinan entre presenciales y virtuales, y la verdad, yo caminando esta semana por la universidad, sentí una enorme satisfacción de poder ver a los estudiantes, a los docentes, a los no docentes trabajando en su plenitud en el curso. El curso durante 2 años fue cerrado y fue una imagen muy, muy triste, porque uno está acostumbrado a ver muchísima gente a circular, digamos, a relacionarse, bueno, a llevar una vida universitaria en un ámbito que siempre se ha caracterizado por eso. Así que estamos muy contentos de poder volver, y ojalá que esta presencialidad, todo el mundo define que es gradual, podamos garantizarla en su totalidad en breve. Y además, Claudio, la cantidad de alumnos, ¿no? Porque uno analiza qué pasó con la pandemia cuando se realizó de manera virtual las clases, las cursadas, aumentaron la cantidad de alumnos, ¿no? Podemos analizar justamente que hubo un aumento, ¿no?, importante de alumnos. Sí, a ver, la pandemia uno puede analizarla de distintos puntos de vista, y bueno, y ha tenido 2 caras. Por un lado, lo lamentable para aquellas personas que, por cuestiones que ya son de público conocimiento, por motivos del COVID y de la enfermedad, han perdido a sus seres queridos. Esas son situaciones, digamos, muy, pero muy lamentables. Pero en el caso del plano educativo, y para el caso concreto de todas las universidades, acá no estamos hablando solamente del Comahue, sino que esto ha sido una realidad, porque he escuchado a otras autoridades de la Universidad de Buenos Aires, de La Plata, de Córdoba, hablar del mismo fenómeno, independientemente, digamos, de lo que generó la pandemia como problemática para poder desplazarse, para poder relacionarse y todo. Las universidades en su conjunto tuvieron un aumento muy significativo del número de estudiantes, sobre todo del número de ingresantes. Uno podría preguntarse, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, al pasar a un formato totalmente virtual que no requiere la presencialidad, hubo mucha gente que, al tener la posibilidad de estudiar desde su casa, con otros horarios y sin la obligación de tener que ir a un determinado espacio físico, comenzó sus estudios. Y mucha gente que también había dejado de estudiar por razones laborales, familiares o de otra índole, pudieron retomar sus estudios. Esto hizo que la matrícula en los 2 años de pandemia aumentara significativamente. Nosotros este año estamos teniendo casi 1.000 estudiantes de ingresantes, con lo cual habla de que este fenómeno se mantiene. Acá, Lucas, voy a decir algo que es muy importante. La universidad va a tener que pensar en un esquema que si bien vuelvo a la presencialidad, garantice para todos aquellos que iniciaron o aquellos que están iniciando sus estudios y que requieran de la virtualidad, brindarles alternativamente esa posibilidad. Así que yo creo que esos son los desafíos que se vienen, ¿no?, para la universidad. Yo creo que la pandemia lo que ha hecho es acelerar procesos. Las universidades en todo el mundo ya, muchas habían avanzado en este esquema que algunos llaman bimodal, es decir, combinar la presencialidad con la virtualidad o con recursos de entorno virtual. Bueno, a nosotros este tema de la pandemia aceleró estos procesos. Yo creo que han llegado para quedarse, y tenemos que trabajar fuertemente, porque si nosotros logramos garantizar este esquema, estamos logrando garantizar el derecho a estudiar a muchísimas personas que con la sola presencialidad no lo hubiesen podido hacer. Es más, hay muchas personas, ¿no?, alumnos también que se preguntan qué va a pasar si yo justo no puedo ir a cursar presencialmente porque tengo que trabajar. ¿Eso ya lo están tratando en el Consejo Directivo o lo piensan tratar ahora en el mes de marzo? No, nosotros lo que hemos hecho y trabajado con las distintas carreras es tratar de ver cómo volvemos, que esto con esta frase textual lo ha definido el rector, a la máxima presencialidad posible. Digo posible porque la posibilidad la otorga el espacio físico que tenemos y la capacidad de las aulas. Con este tema del distanciamiento, de nosotros las aulas, si bien no hay aforo,
se nos han reducido a un 70% de capacidad, con lo cual la gente que hace la distribución de los bancos lo ha tenido que ubicar de tal manera para que haya un mínimo distanciamiento, porque si bien es cierto que uno por ahí ahora está pensando en otras cosas y la pandemia ha salido de la escena pública o ha sido la principal noticia en los medios de comunicación, la pandemia sigue estando. Hay datos que son interesantes de tener en cuenta. China acaba de aislar a 17 millones de personas porque en este periodo del año ya ha tenido más contagiados que el año pasado, con lo cual debemos seguir cuidándonos. Entonces, si bien es cierto que la política de la universidad es volver a la presencialidad, a la mayor presencialidad posible, lo que se ha recomendado, lo que se ha sugerido es ver cómo seguimos trabajando en todas las asignaturas bajo también un esquema virtual que le posibilite seguir estudiando a los que iniciaron y a los que están iniciando este año poder cursar bajo esas características. Después, con el tiempo, veremos si avanzamos a una total semipresencialidad, como ya teníamos en algunas carreras, pero lo cierto es que no podemos abandonar este esquema de la virtualidad de un día para otro, porque hay mucha gente que, si bien es cierto, uno podría decir, bueno, sabe que se inició sus estudios en una situación de excepción, como es la pandemia. También es cierto que ha generado expectativa y ha generado derechos, y esto creo que las universidades van a tener que por lo menos discutirlo para ver cómo se continúa. Esto es cierto, necesita de una gran pata, que es la cuestión presupuestaria, porque digamos, trabajar la virtualidad no es solamente, o no tiene que ver con el deseo o la buena voluntad de los docentes de pasar a ese formato. Requiere de mucha inversión en tecnología, de mucha inversión en comunicación y en otros recursos que a veces la universidad no ha podido estar a la altura de las circunstancias por lo que es de público conocimiento, que son los presupuestos de las universidades. Pero es un desafío y me parece que es un desafío muy interesante a enfrentar. Y con respecto a la residencia, sabemos, ¿no?, lo que pasó en su momento, en donde una familia, personas se metieron en una residencia de los estudiantes. Ahora vos nos vas a comentar un poco cómo está esa situación, pero lo que uno se pregunta, ¿no?, es qué acción hizo la universidad para que los estudiantes puedan tener un lugar. Si no me equivoco, gestionaron otros espacios, otros lugares para que puedan estar ahí y poder estudiar. Sí, hay dos cosas. Por un lado, las acciones que hizo fueron legales. Nosotros, en el momento que eso sucedió, hicimos la denuncia inmediata, hicimos las actuaciones correspondientes y le dimos intervención al área jurídica que tiene la sede central en Neuquén. Con lo cual esperamos que la universidad siga trabajando como querellante de forma tal de acelerar la causa para recuperar esas viviendas. A esas viviendas, yo lo he dicho en todo momento, no vamos a resignarnos a querer recuperarlas porque primero es patrimonio de la universidad y segundo le brinda un beneficio muy importante a aquellas personas que vienen a Viedma a estudiar y que, digamos, eligen la presencialidad y que por algún motivo no tienen, digamos, los recursos económicos para poder alquilar. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es hacer todo un esquema desde el área de bienestar para ver cuál es la demanda que existe y de esa manera poder cubrir sobre todo a aquellos estudiantes que por X motivos estaban en esa residencia y dejaron de estar. Nosotros lo que hemos hecho ahora es iniciar un proceso el área de bienestar ha hecho todo el proceso de selección. Nos estarían faltando algunas plazas, pero ya tenemos la autorización por parte de las autoridades centrales de Neuquén para alquilar una vivienda que tenga la suficiente capacidad para poder albergar y no perder esos cupos que teníamos en esos lugares, de forma tal que nosotros estaríamos dándole cobertura. Pero insisto en esto, sin embargo, y a pesar de esto, la universidad tiene que seguir insistiendo en ver cómo hace para recuperar eso que es patrimonio de la universidad y que brinda un enorme beneficio a todos aquellas y aquellos estudiantes que, como ya te decía, que por razones económicas, si no tuvieran ese lugar para estar, no podrían venir a estudiar. Y por último, Claudio, este año, por supuesto, uno de los temas son las elecciones. Ahora nos vas a comentar un poco la situación que se vive en el Comahue y precisamente en el Cursa para esta Agenda 2022. Sí, tal cual lo establece el Estatuto de la Universidad, este año se cumplen 4 años de las últimas gestiones que asumieron en el 2018. Ya está establecido, ha sido aprobado por ordenanza del superior el cronograma electoral del año 2022 y vamos a tener el 23 y el 24 de mayo elecciones generales para todos los claustros, me refiero a estudiantes, no docentes, decano, vicedecano, rector y vicerrector o rectora y vicerrectora.
Es algo que con la pandemia, digo, se nos ha venido la fecha pero muy rápido, pero bueno, ya hay gente que está trabajando para, digamos, hacer la presentación de sus candidatos. Todavía no tengo, digamos, nombres, por lo menos acá en Viedma, pero sé que hay algunas agrupaciones que ya están trabajando para poder postularse, y la verdad que lo veo como una cuestión muy, pero muy positiva y muy favorable, porque esto de alguna manera también hace a la vida democrática, y también hace a volver a cierto tipo de actividades que son propias de las universidades, digamos, que son las cuestiones electivas, que en estos 2 años, si bien es cierto que el Consejo Directivo y el Consejo Superior funcionaron, hubo una gran desmovilización, digamos, la pandemia impidió llevar adelante un montón de actividades de índole político-institucionales que en plena normalidad, por decirlo de alguna manera, siempre estaba garantizada. Bueno, pero independientemente de eso, ahora en mayo tenemos elecciones, y la verdad que vemos con mucho entusiasmo y optimismo el tema de recambio de autoridades, porque eso le da otros aires, otras energías, y siempre está muy bueno, digamos, que esto suceda para darle continuidad a distintos proyectos. Y en tu caso termina tu segunda gestión. Una pregunta, ¿no?, que muchas personas están escuchando ahora, uno capaz que lo sabe, ¿no?, pero ¿se viene una nueva candidatura o ya con las 2 gestiones vos has analizado un buen trabajo? No, yo ya he manifestado hace ya un buen tiempo de que, a ver, primero porque incluso cuando yo me candidateé siempre insistía en la necesidad de la alternancia. La alternancia es muy buena, digamos, porque da otros aires, otros proyectos, nuevas energías. La gestión demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, y bueno, yo creo que está muy bien que haya distintas personas, y yo la verdad que lo valoro, que acepten el desafío de postularse y intentar llevar adelante toda una gestión. Así que en el caso personal yo agradezco, incluso a muchas personas que me lo han preguntado, pero mi ciclo, digamos, en esta función está finalizando. Considero que con mi equipo de gestión hemos dado todo lo posible, hemos mantenido, yo digo, algo que por ahí como estábamos aislados no se veía, hemos mantenido funcionando la universidad en un momento en el cual, vamos a serte sinceros, cuando empezó la pandemia no sabíamos en muchos aspectos cómo íbamos a garantizar el dictado de las clases, y sin embargo garantizamos el dictado de las clases, porque las clases de la Universidad de Comahue no se pararon en ningún momento. Garantizamos el trabajo del equipo de investigación, de extensión y otras actividades. Por lo tanto, considero que nuestro esfuerzo como gestión ha sido aún más que el de otras gestiones, digamos, por este contexto en el cual no se lo esperaba nadie. Así que bueno, creo que ese esfuerzo merece, digamos, ahora dar un paso a costado, y digamos que otras personas que consideren que tienen un proyecto para seguir haciendo crecer a la universidad se postulen, y bueno, en el marco de todo su derecho que tienen de ser electos, puedan continuar en esta función. Gracias, Claudio, por estar aquí en El Politólogo y El Político y por visitarnos aquí en la radio FM La Costa. No, Lucas, gracias a vos por invitarme y permitir informar a toda la gente sobre nuestras actividades. Hasta siempre. Claudio Menecosi, quien es el decano de la Universidad del Comahue, del CURSA, estuvo aquí en FM La Costa.